lo de la anécdota de Mercurio. Miren, para los que son nuevos, la voy a contar rápido. Cuando estaba en la universidad, bueno, cuando Trekker y yo estábamos en el mismo grupo de la universidad, teníamos pues varios compañeros, y entre esos compañeros había un man que era nuevo, que era el primer cuatrimestre, perdón, en el que lo veíamos. Y ese man, no me acuerdo de su nombre, pero Trekker y yo lo bautizamos como Mercurio, porque un día nos pusieron una actividad, obviamente es universidad, pero nos ponían actividades como de psicología, ¿sabes? De desarrollo integral se llamaba la clase. Nos ponían actividades en las que de psicología, y la profesora ese día nos puso una actividad en la que nos sentó a todos así como alrededor del salón, o sea, literalmente todos estamos formando como un círculo con las sillas, y nos dijo, van a crear una historia. El primero va a decir cómo empieza la historia, el siguiente la continúa, el siguiente la continúa, y así, hasta que terminemos la música, ¿vale? Y nos dijeron, no, pues van a armar una historia entre ustedes, y ya. Y empezó uno, de que no, pues había una vez un muchacho llamado Brian, creo que se llamaba, y una muchacha llamada Melissa, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero el chiste es que al final, entre todo el salón, fuimos armando una historia. Íbamos creando la historia, ¿no? Íbamos creando la historia del Brian y de la Melissa, que eran novios y jugaban voleibol, los dos jugaban voleibol, y uno engañó al otro y empezó a hacerse como una cosa de infidelidades, porque empezaron de que, y Melissa le fue infiel a Brian, y luego alguien dijo de que, pero realmente Brian también ya le había sido infiel a Melissa, y así, o sea, empezamos a armar una historia así bien cabrona, y de repente llega a la isla el turno de ese sujeto, de ese compañero nuestro. Llega su turno de contar, de expandir la historia, ¿no? ¿Qué creen que dijo? El güey de repente dice... El güey de repente... Es que me acuerdo y me da risa, güey. El güey de repente dice... Mercurio era un chico normal como cualquier otro. Y era muy inteligente. Y por eso siempre en la escuela lo elegían como el líder de los proyectos. Y él desde muy joven siempre quiso... Y todos nos quedamos de que... ¿Qué? 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 ¿Qué verga? O sea, le valió verga la historia que estábamos armando. Güey, después, a la hora de salida, nos empezamos a cagar de risa, mis amigos y yo, acordándonos de eso. Y en eso, un compa de mi grupo de amigos, dice, estaba hablando de su OC, güey. Estaba hablando de su OC. Obviamente, quién sabe, ¿verdad? Pero él dijo, está hablando de su OC. Y nos quedamos así de que nos cagamos de risa. De su OC de DeviantArt, ¿no? El Mercurio. Y luego, ya tiempo después, Trekker, o no me acuerdo quién, habló con ese man. Y resultó que sí era una proyectada. Porque toda esa historia que él empezó a contar de Mercurio era literalmente su historia de cuando él estuvo en la preparatoria, si no me equivoco. Porque ya después contó su historia él en otro momento, que ahí sí yo ya no supe, que resulta que sí, si fuera él, o sea, él era un muchacho que en preparatoria le daban el liderazgo de muchos proyectos y ya. Y dije de que, güey, el vato se aventó un puto self-insert así a medio salón. Y a veces he hablado con Trekker y le he dicho de que, ¿te acuerdas de esto? Sí. Y los dos nos preguntamos lo mismo. ¿Por qué Mercurio? O sea, de todos los nombres, ¿por qué no su propio nombre? ¿O un nombre más normal? ¿O el Brian, que era del que estábamos hablando en la historia? ¿Por qué Mercurio, güey?